El presidente Andrés Manuel amenaza fuertemente a Justin Trudeau tras imponer visas a todos los mexicanos y evitar que viajemos a Canadá libremente. Todo esto por órdenes de la Casa Blanca para afectar a nuestro país. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, el gobierno de Canadá, encabezado por el primer ministro Justin Trudeau, han realizado un acto desleal y cobarde en contra de México, uno de sus principales socios comerciales y regionales de todo el mundo. Todo esto gracias a la presión de Joe Biden y de los Estados Unidos para afectar a México rumbo a las elecciones de este año, porque sí, tanto el gobierno de los Estados Unidos como de Canadá están uniendo fuerzas para atacar a la Cuarta Transformación y evitar que la doctora Claudia Sheinbaum llegue a la presidencia este mismo año. Vamos a ver a lo largo de este video cuál fue el acto desleal y cobarde por parte de Justin Trudeau y del gobierno canadiense para afectar a millones de mexicanos que están en Canadá o que planeaban quedarse en ese país de forma permanente. Vamos a revisarlo porque hay muchísimo que abarcar. Pues sí, ciudadanos, el día de hoy se confirmó lo que ya todos esperábamos. Canadá y Justin Trudeau decidieron convertirse en Estados Unidos y ahora han decidido imponer un visado especial a absolutamente todos los mexicanos, millones de ellos que han pensado o pensarán viajar hacia Canadá. También miles de mexicanos que están a la espera de un asilo político en ese país. Todo esto gracias a las presiones electorales que hay este mismo año, donde sabemos que se elige al nuevo presidente de los Estados Unidos y a la próxima presidenta de México. Pues sí, la guerra sucia ya se ha intensificado, como dijo el presidente Andrés Manuel el día de ayer. Tanto Estados Unidos y Canadá están preparando una embestida, por lo cual el presidente Andrés Manuel ha confirmado no asistir a la reunión de líderes de América del Norte, pues claro, él considera que las relaciones siguen. Sin embargo, este es un ataque claro, el cual tendrá bastantes repercusiones, y no para México, sino para estos gobiernos, los cuales se han beneficiado de la mano de obra mexicana durante años y durante décadas. Sin embargo, vamos a ver realmente lo que sucedió, pues como vemos en esta nota de Aristegui Noticias, y cito: Canadá exigirá nuevamente visa a mexicanos para frenar solicitantes de asilo. Canadá volverá a imponer algunos requisitos de visado a los ciudadanos mexicanos que visiten al país para frenar el flujo de solicitantes de asilo. Según el medio gubernamental, las nuevas normas entrarán en vigor hoy mismo jueves. La semana pasada, el primer ministro de Quebec, François Legault, pidió al gobierno federal de Justin Trudeau que hiciera más para frenar la afluencia de solicitantes de asilo en su provincia, puesto que más de 25,000 mexicanos ya solicitaron asilo político en Canadá solamente en 2023. Esto dejaría a todos estos miles de mexicanos verdaderamente indefensos y a la espera a ser retornados a México, a pesar de que la Secretaría de Relaciones Exteriores desde el mes pasado envió una comitiva de emergencia directamente a Ottawa para que hablaran con las autoridades canadienses y parar esta medida coercitiva y unilateral la cual está tomando Canadá, es decir, convertirse en Estados Unidos, cerrar todas sus fronteras y de esta manera evitar que pasen mexicanos por vía aérea hacia su país. Recordamos que Canadá como tal es uno de los países más grandes del mundo, con grandes recursos, y como tal es un país que se está desarrollando. Como tal, no tienen infraestructura ni tampoco la mano de obra para construir ya sea viviendas, hospitales o simplemente abastecer su propio sistema, por lo que han necesitado de los inmigrantes
migrantes, ya sea latinoamericanos o europeos o inclusive inmigrantes de Asia y de India respectivamente. Hemos visto este flujo verdaderamente inusual. Sin embargo, ahora de manera contradictoria están diciendo: ya no queremos más mexicanos, queremos quedarnos con la gente que tenemos, porque sí, estamos en temporadas electorales y claro, hay que hacerle caso a nuestro aliado los Estados Unidos. Y claro, esto no está muy alejado de la realidad, ciudadanos, porque como tal se ha confirmado que el gobierno de los Estados Unidos fungió un papel fundamental para que este tema que nos afecta a millones de mexicanos sea realidad al día de hoy. Sin embargo, vamos a escuchar rápidamente al gobierno de Canadá confirmando esta medida coercitiva en contra de México, y también veremos más adelante en este video cómo es que el presidente Andrés Manuel respondió fuertemente a esta medida unilateral y cobarde por parte del gobierno de Justin Trudeau. The question was on Mexican visas. The Harper government put in the visa for Mexico, which all but eliminated false asylum claims from that country. When Prime Minister Harper left office, there were 250 asylum claims per year from Mexico. After Justin Trudeau got in and lifted the visa requirement, that rose to 17,000, of which only 11% were actually found to be legitimate asylum claimants. The rest were presumably illegitimate. And as a result, we have the social services and our housing market completely overwhelmed with false claimants. We called, first of all, the visa never should have been lifted by Trudeau. He's the one that caused the chaos in our immigration system. He and he alone is to blame for it. We called for him to reverse his mistake a month ago. Finally, he has backed down to me on that demand, and I only wish that he had done it sooner. Hasta hoy a las 11:30 de la noche, los ciudadanos mexicanos deberán solicitar visa para entrar a Canadá u obtener una autorización electrónica de viaje si cuentan con una visa americana de no inmigrante válida o han tenido una visa canadiense en los últimos 10 años y están viajando por vía aérea con pasaporte mexicano. Y pues sí, ciudadanos, así como confirma el gobierno canadiense, pues claro, ya se le están imponiendo estas medidas a mexicanos, ya va a ser igual de difícil migrar de forma legal hacia Canadá, porque sí, van a tomar el mismo papel que hacen los Estados Unidos, que es simplemente evitar que lleguen y se establezcan. Pues claro, el sueño canadiense se derrumba al igual que el sueño americano. Y pues sí, ciudadanos, ante esto la Secretaría de Relaciones Exteriores sacó este comunicado lamentando estas medidas coercitivas y también adelantando medidas en contra del gobierno canadiense. En este comunicado se leía lo siguiente: mucha atención porque esto es verdaderamente crucial, y cito: México envió en las últimas semanas 2 misiones de alto nivel a Canadá para reiterar la importancia de proteger personas que son víctimas de esquemas de fraude, trata y tráfico y desinformación. En las conversaciones sostenidas se consiguió, en vez de la imposición de un requisito de visa general, que se mantuviera el permiso ETA con restricciones adicionales, lo que cubriría al 60% de las personas mexicanas que viajan a Canadá, según las estimaciones del gobierno canadiense. Sin embargo, México lamenta esta decisión y considera que existan otras opciones antes de llegar a la aplicación de esta medida. México se reserva, por supuesto, a la potestad de actuar en reciprocidad. Ciudadanos, esto está diciendo varias cosas. Una es que México estaba dispuesto a negociar con el gobierno de Canadá para poder controlar este flujo migratorio. Sin embargo, al gobierno de Justin Trudeau le valió en absoluto, se lo pasaron por el arco del triunfo y de todos modos impusieron esta visa que al día de hoy ya es totalmente vigente. También el gobierno mexicano dice que está analizando la posibilidad de también imponer visas de regreso
regreso a los ciudadanos canadienses que quieran venir a México y que quieran establecerse aquí. Como bien sabemos, los canadienses son la segunda población migrante en México después de los estadounidenses, que si bien sabemos han venido a invadir literalmente la Ciudad de México y otros destinos turísticos como Quintana Roo y como Puerto Vallarta. Sabemos que los canadienses vienen a establecerse, a comprar casas, a vivir barato con lo que ellos ganan de sus pensiones y sus trabajos a distancia. Sin embargo, eso no es lo malo es que no traten con reciprocidad a los mexicanos que solamente quieren ir a trabajar, a tener vidas dignas en el país del norte. Pues sí, se les ha olvidado que los mexicanos y los latinos son la principal fuerza laboral de construcción en Estados Unidos y Canadá. Sin nosotros no se construyen las casas, no se construyen los hospitales, los caminos, simplemente no funcionan las cosas. Pues claro, esta es una medida más política y electoral que simplemente migratoria, porque claro, tienen los recursos y tienen toda la infraestructura para recibir a estas personas que claramente quieren ir a una sola cosa, que es a dignificar sus vidas. Por supuesto, el gobierno mexicano no pondrá esas visas a canadienses porque definitivamente nos afectaría más a nosotros al cooptar todo ese dinero que viene del extranjero y que claro, viene a permearse a todo México. Sin embargo, esta imposición de visas por el otro lado nos está afectando en las remesas que recibimos desde Canadá. Como vemos en la pantalla, son más de 312 millones de dólares que vienen desde el país del norte hacia nuestro país. Y también hablamos de un intercambio comercial de más de 4.300 millones de dólares solamente en 2023. Pues sí, ciudadanos, uno de los principales socios comerciales de México está poniendo estas barreras a pesar de que México tiene el Tratado de Libre Comercio y como tal, en lo que se debería de apostar es en unificar esta zona de América del Norte como el bloque más importante de todo el planeta y no por el contrario hacer lo que está apostando el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, por el otro lado, los números hablan por sí mismos. El turismo canadiense en México muestra una franca recuperación de más del 58.9% en respecto al 2022. Todo esto representado por un comunicado por parte del gobierno de México. Estima que se registraron 1.759.000 turistas canadienses en México y esto significaría una derrama de más de 1.945 millones de dólares, uno de los principales ingresos del sureste mexicano y de todo nuestro país. Sin embargo, por el otro lado, los Estados Unidos y Canadá alegan que el año pasado cerca de 40.000 migrantes mexicanos cruzaron Canadá en busca de asilo por una frontera que no es oficial y está ubicada al final de una remota carretera en el norte del estado de Nueva York. Pues esto se ha agudizado porque sí, la realidad es que muchos mexicanos van fácilmente a Canadá sin ninguna restricción y aprovechan la porosa frontera entre Canadá y Estados Unidos para migrar de manera ilegal. Sin embargo, esto ya lo sabía el gobierno de Canadá y como tal, a pesar de esta situación, pues claro, dejaron que los mexicanos no tuvieran visa para visitar su país libremente. Sin embargo, vamos a escuchar rápidamente al presidente Andrés Manuel arremetiendo contra el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y contra todas estas medidas coercitivas. Vamos a escuchar al presidente de la nación dando un puñetazo sobre la mesa y revelando las verdaderas razones por las cuales están afectando a millones de mexicanos. Solo puede afectar a un 40% de los que van a Canadá. Qué bueno que se moderaron. De todas maneras, nosotros consideramos que se podían haber buscado otras opciones, otras alternativas. Sin embargo, ellos tomaron esa decisión. Nosotros respetamos lo que deciden otros gobiernos, porque son gobiernos independientes, libres, soberanos, y nosotros vamos a buscar opciones alternativas. No podemos nosotros romper relaciones con Canadá ni con otros gobiernos, porque es muy bueno el intercambio económico. Van trabajadores mexicanos a Canadá desde hace tiempo. Entonces tenemos que actuar con prudencia, con serenidad. Si acaso
un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería, por diferencias que son naturales en la política, por discrepancias con el primer ministro Trudeau, no se llevaban bien, pues. Entonces, no quería que se incluyera Canadá, quería un tratado bilateral, México-Estados Unidos. Y yo insistí con el presidente Trump y lo convencí de que había iniciado el tratado con 3 países, que era el Tratado de América del Norte, y que no podíamos hacer los dos, aun cuando México pudo haber obtenido más beneficios, porque me hablaba el presidente Trump en ese entonces de algo más importante en la relación económica. Le dije, no, vamos a que también participe Canadá. Y aceptó el presidente Trump y fue respetuoso. Entonces, eso lo sabe muy bien el primer ministro Trudeau. Y como dicen allá en mi tierra, que no está muy lejos de aquí, ahí queda eso. Qué bien que me tocas el tema, porque aprovecho para decirle al primer ministro Trudeau y al presidente Biden, con todo respeto, que se entienda la circunstancia que se vive en México, en donde se está llevando a cabo una transformación y hay un grupo reaccionario de los corruptos que se sentían los dueños de México, que llevaron a la decadencia de México, que quieren regresar por sus fueros y como tienen mucho dinero, se valen de todo. Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores, el primer ministro Trudeau, conocieran la campaña de AMLO, presidente narco. Ellos tienen la forma de saber cómo se arman estas campañas para que no participen en favor de esta guerra sucia, se abstengan de participar ayudando a la mafia del poder económico y del poder político en nuestro país. Y pues sí, ciudadanos, así como menciona el presidente Andrés Manuel, pues claro, esta es una decisión económica, política y también electoral, puesto que Canadá tiene bastantes intereses en México. Sin embargo, es una presión que viene más de los Estados Unidos, porque sí, a Canadá le conviene que haya más gente migrante en su país para construir esa nación a futuro. Sin embargo, a los Estados Unidos no le importa en absoluto y solamente quieren sacar raja política rumbo a estos comicios en 2024. Sabemos que los intereses de Canadá han estado sobre todo fijados en la minería en nuestro país, porque sabemos que los gobiernos neoliberales entregaron más del 60% del territorio mexicano a las mineras extranjeras, sobre todo a las canadienses, que dicho sea de paso, ni siquiera son mineras 100% de Canadá, sino que como tal en ese país se puede establecer cualquier empresa de cualquier parte del mundo, establecer sus oficinas en Canadá y aprovechar todas sus leyes internacionales para establecerse en nuestro país. Es decir, una empresa china podría establecerse en Canadá y así utilizar la bandera canadiense para llegar a México y de esta manera explotar todo el suelo mexicano. Sin embargo, sabemos que desde los años 90, desde el gobierno de Salinas de Gortari, se entregaron más de 46,000 concesiones mineras hasta 2019, cuando el presidente decidió decretar no entregar ni una sola concesión en todo el sexenio, además de disminuir los años de las concesiones de 50 a solamente 15 años de explotación, sobre todo de oro y plata, que son el 70% de las minas que operan en nuestro país. De ellas, más del 68% son de propiedad de corporaciones canadienses. Pues claro, de estos proyectos la mayoría son a cielo abierto, que si bien sabemos están prohibidos estos proyectos en la mayoría de los países desarrollados, pues claro, generan deforestación, intensa sobreexplotación, contaminación del agua, así como del subsuelo y del aire debido al uso de arsénico, cianuro, plomo y cadmio, sulfato de cobre e inclusive mercurio. Ciudadanos, vemos esta hipocresía en Canadá. No hay minería ni desastres naturales, pero en otros países donde
donde las leyes son más laxas como en Latinoamérica, pues claro que vienen a destruir y a devastar todos nuestros países para llenarse los bolsillos finalmente. Sin embargo, están verdaderamente enfadados con el presidente Andrés Manuel porque no les ha dado ni una concesión, les ha quitado todos estos permisos y claro, ha prohibido estos proyectos que claro, eran un estandarte de los gobiernos panistas. Sin embargo, también están verdaderamente enojados porque sí, ya se les viene el plan C de la Cuarta Transformación, se viene Claudia y también la reforma al Poder Judicial, reforma eléctrica y se les están cayendo millones de dólares de negocios que eran totalmente sucios, con contratos leoninos y con contratos que no beneficiaban a los mexicanos. Por ello es que están apoyando la guerra sucia, el golpe de estado, todas estas noticias falsas que vienen desde el extranjero y también ahora vemos estas medidas coercitivas que claro, están solamente utilizadas como chivos expiatorios, porque sí, al igual que Donald Trump, Joe Biden y Justin Trudeau están utilizando a los migrantes como chivos expiatorios, como una moneda de cambio para engordecerse rumbo a estos comicios en 2024. Sin embargo, ese es el cuento de nunca acabar y claro, cada periodo los migrantes son utilizados como esta moneda de cambio. Sabemos que el gobierno de los Estados Unidos estuvo detrás de toda esta presión hacia Canadá, como vemos en esta nota de Axis Negocios y cito, Estados Unidos presiona a Canadá para imponer visas a mexicanos, buscan frenar el flujo norteño. El gobierno de los Estados Unidos está presionando a Canadá para que imponga requisitos de visa a los visitantes mexicanos. Las autoridades estadounidenses dicen que los inmigrantes mexicanos están utilizando la frontera canadiense como puerta trasera de entrada a Estados Unidos. Nikki Haley, que compite por la nominación republicana de Donald Trump, pidió en diciembre más atención al cruce del norte durante su visita a New Hampshire, luego de que el número de inmigrantes interceptados en esta frontera estaba creciendo rápidamente. Ahora Washington está aumentando la presión sobre Canadá para detener este flujo de acuerdo con funcionarios estadounidenses familiarizados con las discusiones, así como funcionarios del gobierno de México. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo durante su visita a Ottawa el año pasado que Estados Unidos había estado hablando con Canadá sobre el asunto. Pues sí, ciudadanos, esto es totalmente verdadero. Estados Unidos y Canadá llegaron a un acuerdo en lo oscurito para rechazar los solicitantes de asilo que lleguen por los cruces fronterizos no oficiales, pues esto ha sido confirmado en diferentes medios, afectando a más de 15,000 migrantes que huyen de persecución y violencia en América Central y en América del Sur. Ciudadanos, esto es algo verdaderamente urgente y desleal por parte de estas naciones, tal cual le están declarando la guerra a México, porque sí, esto es solamente condicional. Si México entrega estas concesiones, sus recursos naturales, si se imponen gobiernos títere, ahí es cuando se dan las visas, como lo hizo Enrique Peña Nieto al entregar todas estas concesiones a cambio de quitar el visado canadiense. Pero ahora que está el gobierno de la 4T, pues claro, ya empiezan estos amagues, empieza este estira y afloja, porque sí, están interesados en saquear a México desde el extranjero, están enfadadísimos con AMLO y pues sí, quieren detener a Claudia para que no llegue a la presidencia de México. Están desesperados y saben que se les viene encima todo el poder de la Cuarta Transformación. Así que sí, ciudadanos, vayamos viendo en el paso de las semanas y meses y inclusive en los años cómo va desarrollando esta relación México y Canadá y los Estados Unidos, porque sí, a la doctora Claudia Sheinbaum le tocará renegociar este tema migratorio con los dos países y veremos cómo es que este tema de la migración se utiliza de manera facciosa, política y electoral para beneficiar a los Estados Unidos, a los neoliberales de México y América del Norte. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta medida coercitiva, unilateral, arbitraria y cobarde por parte del gobierno de Canadá, obedeciendo a los Estados Unidos? ¿Ustedes creen que vayan a ser impuestas más sanciones contra nuestro país? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que estén bien informados.
datos acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos a todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!